Cuando se trata de las mejores épocas en la historia de la NBA, durante mucho tiempo los años 90 fueron considerados la mejor era de todos los tiempos. Sin embargo, en los años 2020 muchos fanáticos más jóvenes están desafiando esa narrativa, argumentando que los años 90 están sobrevalorados y que la NBA actual es mucho más superior. Como defensor de los años 90 encuentro esa noción absolutamente ridícula, ya que comparar estas dos épocas, en mi opinión, no tiene ni punto de comparación. Aquí hay varias razones por las que los años 90 fueron claramente superiores. Primero, los jugadores de los años 90 amaban el baloncesto y jugaban para los fanáticos tan a menudo como fuera posible. A primera vista podrías preguntarte por qué esto importa al comparar una era con otra. Pues bien, en los años 2020 estamos en la era de la autocomplacencia. Si un jugador superestrella quiere sentarse durante un juego, simplemente lo hace. Un enfrentamiento de alto nivel es opcional. Observemos algunas estadísticas. En 2020 solo 5 jugadores jugaron todos los partidos posibles. En 2021 solo 5. En 2022 solo 5. Y en 2023 solo 10. En los últimos 4 años solo 29 jugadores han jugado todos los partidos en una temporada. Y solo 2 veces un jugador All-Star lo ha logrado, Nikola Jokic en ambas ocasiones. Ahora comparemos eso con los primeros 4 años de los años 90. En 1990, 54 jugadores jugaron los 82 partidos, incluyendo 10 All-Stars. En 1991, 45 jugadores. En 1992, 50. Y en 1993, 41. En esos 4 años, un total de 190 jugadores y 32 All-Stars jugaron todos los partidos. Los fanáticos jóvenes a menudo afirman que los jugadores de hoy están en una mejor forma, tienen mejor entrenamiento, mejor acondicionamiento y nutrición, etc. Si ese es el caso, ¿por qué los jugadores de antaño podían jugar todos los partidos mientras que los jugadores de hoy simplemente no pueden hacerlo? La segunda razón por la que los años 90 fueron superiores es que anotar hoy en día es una broma y está enormemente inflado. En la época de Kobe Bryant, si un jugador anotaba 35 o 40 puntos, era impresionante. Si Michael Jordan anotaba 50 puntos, era el mejor juego de la noche, de la semana y posiblemente del mes. Hoy en día, anotar 30, 40 e incluso 50 puntos no es tan impresionante ni destacable. En la liga actual, 40 es el nuevo 30. Comparando los primeros 4 años de los años 2020 con los primeros 4 años de los años 90, en los años 2020 hubo más de 700 juegos de 40 puntos, más de 100 juegos de 50 puntos y 19 juegos de 60 puntos. En los primeros años de los 90 hubo menos de 300 juegos de 40 puntos, 31 juegos de 50 y solo 4 juegos de 60 puntos. Cuando los jugadores anotan 50 o 60 puntos rutinariamente, la importancia de esos juegos se diluye. La tercera razón es la variación en los estilos de juego de equipo. Hoy en día, en 2024, enciendes cualquier juego y te garantizo al menos 35 triples, muchas bandejas y jugadores superestrellas conformándose con tiros de salto. Casi todos los equipos son una versión de imitación de los Golden State Warriors. En los años 90, cada equipo y conferencia tenía su propio estilo y ritmo de baloncesto único. Los Bulls con Jordan y la ofensiva triangular, los Knicks con un baloncesto físico y duro, los Rockets operando a través de Hakeem Olajuwon en el poste, y muchos más. Esta variedad de estilos hacía que cada juego fuera único. Hoy en día los equipos malos, mediocres e incluso buenos son una mala copia de los Warriors, conformándose con lanzar muchos triples incluso si no tienen la precisión necesaria. La cuarta razón es que los equipos en los años 90 tenían una identidad clara y un jugador superestrella que definía el equipo. Los Bulls eran el equipo de Jordan, los Knicks eran el equipo de Ewing, los Hawks eran el equipo de Dominic Wilkins, y así sucesivamente. La idea de que un jugador estrella dejara su equipo para unirse a un contendiente por el campeonato era impensable. Hoy en día es demasiado común ver a jugadores como Kevin Durant y LeBron James cambiar de equipo para formar super equipos. Esto ha erosionado la conexión entre el jugador y el equipo, y muchos fanáticos hoy en día siguen a jugadores en lugar de equipos. La quinta razón es que en los años 90 se valoraba más la sustancia sobre el estilo. En los años 90 el baloncesto era metódico y jugado con propósito. Las habilidades de dribbling y tiro eran importantes, pero no lo eran todo. Comparado con hoy, donde se celebra más la habilidad técnica y el estilo sobre la efectividad real, los jugadores de los años 90 jugaban con un enfoque más práctico y eficiente. Jugadores como Kawhi Leonard son ejemplos modernos de jugadores que encajarían perfectamente en los años 90, con movimientos efectivos y precisos, en contraste con jugadores que se enfocan más en la espectacularidad que en la eficiencia.
En los años 90, el baloncesto era más físico. Los defensores podían ser mucho más agresivos con los jugadores ofensivos. Había una mentalidad de no entres en la pintura a menos que quieras pagar el precio. Jugadores como Charles Oakley, Dennis Rodman y Karl Malone eran conocidos por su juego físico y su disposición a dar y recibir golpes. Este tipo de juego físico es casi inexistente en la NBA moderna, debido a las reglas que protegen a los jugadores ofensivos y promueven un juego más libre y de mayor puntuación. Esta fisicalidad añadía un elemento de dureza y resistencia que definía el baloncesto de los años 90. Los jugadores de los años 90 también tenían una fuerte conexión con sus equipos y ciudades. Michael Jordan con los Bulls, Hakeem Olajuwon con los Rockets y Karl Malone con los Jazz son los ejemplos de jugadores que pasaron la mayor parte, si no toda, de sus carreras con un solo equipo. Esta lealtad y conexión con una sola franquicia fomentaba un sentido de identidad y orgullo que resonaba profundamente con los fanáticos. Hoy en día, el movimiento frecuente de jugadores estrella entre equipos puede dificultar la formación de este tipo de conexión a largo plazo entre jugadores y fanáticos. Además, la cobertura mediática y la narrativa en torno a los jugadores y equipos eran diferentes. En los años 90 no había redes sociales y la cobertura mediática no era tan intensa ni omnipresente como lo es hoy. Esto permitía a los jugadores concentrarse más en su juego y menos en su marca personal. La evolución de la NBA en términos de estructura y organización también ha cambiado. En los años 90 la liga estaba en un punto de crecimiento significativo, pero aún era una liga más pequeña y menos comercializada en comparación con la NBA moderna. La expansión de la liga en los años 90 con la inclusión de equipos como los Toronto Raptors y los Vancouver Grizzlies trajo una nueva energía y dinamismo. Esta era de expansión ayudó a la NBA a convertirse en una liga verdaderamente global, allanando el camino para la popularidad mundial que disfruta hoy en día. Un aspecto a menudo pasado por alto al comparar las dos eras es el impacto de los entrenadores. En los años 90, entrenadores legendarios como Phil Jackson, Pat Riley y Jerry Sloan dejaron una marca indeleble en la liga, con sus estilos de entrenamiento y filosofías de juego. Estos entrenadores no solo desarrollaron estrategias innovadoras, sino que también eran conocidos por su capacidad para gestionar personalidades complejas y motivar a sus jugadores para alcanzar su máximo potencial. La influencia de estos entrenadores sigue siendo evidente hoy en día, aunque la NBA moderna tiene su propia generación de entrenadores brillantes. La construcción de equipos en los años 90 también fue diferente. Los equipos tendían a mantener sus núcleos juntos durante más tiempo, lo que permitía una mayor cohesión y desarrollo de la química de equipo. Los jugadores conocían bien a sus compañeros y entrenadores, lo que resultaba en un baloncesto más fluido y eficiente. Hoy en día, con el frecuente movimiento de jugadores y la tendencia hacia la creación de super equipos, la construcción de equipos a largo plazo es menos común, lo que puede afectar la dinámica del juego. Además, el estilo de vida de los jugadores en los años 90 era menos público y menos expuesto que el de los jugadores modernos. Sin las redes sociales y con menos cobertura mediática constante, los jugadores podían mantener un cierto grado de privacidad. Esto permitía a los jugadores concentrarse más en su desarrollo personal y en su juego, y en lugar de estar constantemente bajo el escrutinio público. La presión de las redes sociales en la era moderna puede ser una distracción significativa y un factor de estrés adicional para los jugadores. Otro punto importante es la forma en que se consumía el baloncesto en los años 90. La cobertura de los partidos, los programas de televisión y las revistas especializadas proporcionaban una experiencia de visualización diferente. Programas como NBA Inside Stuff ofrecían a los fanáticos una visión detrás de cámaras de sus jugadores favoritos, creando una conexión más profunda y personal. En la era moderna, aunque la tecnología ha mejorado la calidad de las transmisiones y el acceso a los juegos, la experiencia de consumo ha cambiado con la introducción de contenido en línea, redes sociales y plataformas de streaming, que si bien son convenientes, pueden carecer de la misma sensación de comunidad y pertenencia. Para muchos, los años 90 también representan una época de mayor pureza en el juego. Antes de la era de las redes sociales y las grandes campañas de marketing, el enfoque estaba más centrado en el juego en sí, y menos en la marca personal de los jugadores. Los partidos de los años 90 eran más duros, más físicos y más centrados en el trabajo en equipo, y con menos énfasis en la individualidad y el espectáculo que vemos hoy en día. Esta percepción de pureza y autenticidad en el juego es una de las razones por las que muchos fanáticos de la NBA recuerdan con cariño esa época. En términos de rivalidades, los años 90 ofrecieron algunas de las más intensas y memorables en la historia de la NBA. Las batallas entre los Chicago Bulls y los New York Knicks, los Houston Rockets y los San Antonio Spurs, y los Utah Jazz y los Seattle Supersonics son solo algunos ejemplos de enfrentamientos épicos que capturaron la imaginación de los fanáticos. Estas rivalidades no solo se definían por el talento en la cancha, sino también por el orgullo y la pasión de los jugadores, que veían estos enfrentamientos como guerras personales y profesionales.
Comparar los años 90 con los años 2020 en la NBA revela diferencias significativas en cómo se jugaba el baloncesto, cómo se manejaban los jugadores y cómo se percibía el deporte en general. Los años 90 no solo tuvieron jugadores más comprometidos con el juego y con sus fanáticos, sino que también ofrecieron una variedad de estilos de juego que hacían cada partido emocionante y único. La identidad de los equipos era clara y estaba profundamente ligada a sus superestrellas, algo que se ha perdido en la era moderna de los superequipos y los frecuentes cambios de equipo por parte de las estrellas. La evolución del baloncesto hacia una mayor dependencia de los triples y un juego más orientado al espectáculo ha diluido en cierto sentido la esencia del juego que hizo de los años 90 una época tan especial. Si bien los avances en entrenamiento, nutrición y tecnología han mejorado el rendimiento atlético en muchos aspectos, también han llevado una mayor cantidad de descansos y ausencias entre los jugadores, lo que ha afectado la consistencia y la conexión entre los fanáticos. El debate sobre qué era es mejor probablemente continuará, pero para muchos, incluyéndome a mí, los años 90 representan una época dorada del baloncesto que, por sus propias características, sigue siendo incomparable con la NBA de los años 2020. La combinación de juego físico, lealtad a los equipos, rivalidades intensas y un enfoque en la sustancia sobre el estilo hace que los años 90 sean recordados con gran cariño y respeto, mientras que la NBA moderna tiene sus propios méritos y ha alcanzado nuevos niveles de popularidad y globalización. Los años 90 seguirán siendo una referencia constante de lo que muchos consideran el apogeo del baloncesto profesional.